ensayista y periodista. Nació en la Ciudad de México en 1956 y ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton y Pompeu Fabra de Barcelona, así como la Fundación del Nuevo Periodismo creada por Gabriel García Márquez. De 1995 a 1998 dirigió La Jornada Semanal, suplemento del periódico La Jornada. Entre otros reconocimientos, ha obtenido por el conjunto de su obra. Obtuvo en Chile los premios iberoamericanos José Donoso y Manuel Rojas en España. Recibió el premio Heralde por su novela El Testigo, en Argentina el premio ACE por su obra de teatro Filosofía de Vida y en Cuba el premio José María Arguedas por su novela Arrecife. Su periodismo ha sido reconocido con los premios Rey de España, Diario Madrid y Ciudad de Barcelona. Su libro de crónicas sobre fútbol, Dios es redondo, le valió el premio internacional Manuel Vázquez Montalbán. Su libro más reciente es El Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México, y también, como saben, hace un par de días fue reconocido por la Federación Gremios de Editores de España con el premio Liber 2019. Y bueno, démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí en este jardín, y celebro también la iniciativa de buscar la paz y también de tener una justa indignación y de decir estamos hasta la madre a través de la cultura. Yo creo que la cultura contribuye a crear tejido social y contribuye a transmitir valores. Creo que es mucho más difícil que alguien se corrompa si tiene una cultura sólida. Creo que es mucho más difícil que alguien cometa un crimen también si es un lector o alguien que puede disfrutar del arte. He traído unos libros de regalo que luego de alguna manera se repartirán, no sé cuál será la dinámica, pero bueno, pues les traje simplemente como un pequeño regalo, no solo míos, sino también de un colega, Nacho Betancourt, que ganó el Premio Nacional de Cuento hace varias décadas, con un cuento que se llama De cómo Guadalupe bajó del cerro y todo lo demás, de la montaña y todo lo demás. Ese es un cuento guadalupano, pero es un cuento bastante pícaro porque es la historia de unos mexicanos que deciden secuestrar la imagen de la Virgen de Guadalupe para pedir rescate por ella. Dicen, pues como no todos somos católicos, pero todos somos guadalupanos aquí en México, ¿no? Entonces deciden pedirle a la gente un pesito de rescate a cada quien, y pues como hay tantos millones de guadalupanos, dicen, no, pues que ahorita nos vamos a volver millonarios con que cada quien dé un peso. Entonces es la historia de este cuento, se llama De cómo Guadalupe bajó a la montaña. Y la montaña no es el Cerro del Tepeyac, sino es una cantina de San Luis Potosí, que así se llama y que verdaderamente existe, que así se llama. Y entonces estos se reúnen en la montaña para hacer el plan del crimen. Ya no les cuento todo el relato, pero hace 2 años nos reunimos Nacho Betancourt y yo justamente en la montaña y en esta cantina de San Luis Potosí para conmemorar el aniversario de la publicación de su cuento. Se cumplían 40 años y entonces él me regaló varios ejemplares, me dijo, pues dáselos a quien tú quieras, y entonces los traje a ustedes. Y bueno, los demás son libros míos, hay libros para niños, hay libros de fútbol, hay crónicas, alguna novela, en fin, un surtido de libros pues para compartir con ustedes lo que yo hago. La idea que tenemos para esta charla pues es que yo lea un poco algunas cosas, algunos temas, porque sé que el eje conductor de estas sesiones pues va a ser la música. Entonces escogí algunas cosas relacionadas con música, otras no, pero en fin, un poco para compartir algo de mi trabajo con ustedes. Y después de que yo lea y hable un poco, pues me gustaría que pasáramos a una sesión pues de preguntas, por si ustedes tienen alguna interrogante, alguna curiosidad, algún comentario. Pues me daría mucho gusto que continuáramos con un diálogo, ya sea a propósito de lo que yo he escrito en otros lados, de lo que les voy a decir aquí, o cualquier curiosidad o inquietud que tengan, pues yo estoy aquí a su disposición. Yo le pediría a los organizadores, por favor, que me avisen cuando
ya llevemos 1 hora o algo, ¿no? Para que yo me detenga, porque si no me sigo de largo. No tengo reloj, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero compartir con ustedes una historia que me contó un taxista mexicano. Yo creo que una de las cosas más interesantes en esta ciudad es escuchar las historias que nos cuenta la gente. Yo creo que en la Ciudad de México hay muchos narradores, y hay algunos narradores sedentarios, por ejemplo los peluqueros, ¿no? Los peluqueros están fijos en su espacio, han oído todo tipo de historias y luego las cuentan y las arreglan, y yo creo que los peluqueros son grandes contadores de historias, ¿no? Los grandes narradores nómadas pues son los taxistas, ¿no? Que han recogido a todo mundo en esta ciudad, han recorrido las calles, han visto muchas cosas, muchas veces a deshoras, y luego la gente también se confiesa con ellos, porque uno trae un problema, y entonces pues dice uno, bueno, pues al taxista igual no lo voy a volver a ver nunca, ¿no? Y entonces uno dice, no, perdóneme, pero vengo así, pues se me salieron las lágrimas porque pues resulta que mi mujer me dejó, y entonces uno se confiesa, es como un confesionario rodante, ¿no? El taxi, y uno le va diciendo de todo, y dice, bueno, pues total, no lo volveré a ver, ya me desahogué, ¿no? Y suelen tener una buena sabiduría los taxistas, los peluqueros, para oír a los demás, escuchar historias ajenas. Alguna vez escribí un relato que empezaba con algo que decía un peluquero y terminaba con algo que decía un taxista. Y ahora les quiero compartir una historia que es exclusivamente de un taxista. El señor había trabajado en la ciudad de Chicago, y yo no conocía Chicago, y entonces él trató de explicarme cómo era esa ciudad donde él había vivido y había trabajado mucho tiempo. Pero para que yo entendiera su historia, él en realidad lo que hizo fue describirme la Ciudad de México de otra manera. O sea, no me describió cómo es Chicago, porque yo no hubiera entendido nada, sino que me dijo, haga de cuenta que en tal barrio pasa esto, para que yo fuera comprendiendo Chicago. Es decir, tradujo una ciudad en otra. Y a mí me pareció un ejercicio increíble, porque realmente era como una transposición de 2 ciudades. Entonces les voy a contar esta historia a través del taxista, que por supuesto se llama Chicago. Comienza así. Está duro el frío, ¿verdad? El taxista me miró por el espejo retrovisor. Uy, esto no es nada. Si le dijera la de fríos que he pasado. Los taxis son espacios narrativos donde no se necesita otro estímulo que el silencio para que el conductor comience a hablar. Me dispuse a oír un monólogo sobre las bajas temperaturas, pero el discurso cobró otro rumbo. ¿Usted conoce Chicago? No, le contesté. Ah, caray. ¿Cómo le explicaré para que me entienda? ¿Hace mucho frío? Traté de volver al tema. Dice, ni se imagina. Es una ciudad canija, de veras canija, pero a ver, ¿cómo le digo? Se pasó la mano por el pelo de un negro azulado. En el dorso tenía un tatuaje, una Virgen de Guadalupe en miniatura. Le pregunté si se lo había hecho en Chicago. Obvio, mi jefe, contestó con total desinterés. ¿Cómo le digo?, insistió, sumido en cavilaciones. Mire, a ver si me agarra la onda. Chicago es más o menos del vuelo del DF. Si sube a la Jusco, ve luces hasta la villa. No más que ahí hay unos radares gigantes. Todo es muy distinto. Haga de cuenta que está en el Estadio Azteca, pero qué América ni qué nada. Es la cancha de los osos. Desde el estadio se puede ir hasta Chapultepec en un tren de poca madre. Solo que en Chapultepec no hay bosque, sino unos lagos tan grandes que no se ven la... A ver, sí, ya, perdón. Muchas gracias. Sí, estábamos en que en Chapultepec no hay bosques, sino unos lagos tan grandes que no se ve la otra orilla. En invierno, el viento de los lagos te corta las manos.
es el factor de congelación que le llaman. ¿Ha visto los cisnes negros de Chapultepec? Bueno, pues ahí hay patos salvajes. Vienen en bandadas desde Canadá, o al revés, se van para allá. Los rascacielos son tan altos que los patos no llegan a las azoteas, tienen que volar entre los edificios. Ahí Paseo de la Reforma se llama la Milla Magnífica. Uy, no sabe qué torres, 80 pisos de puro cristal. Se necesitan unos huevotes para trabajar de limpiavidrios. A unos cuates les dicen la Fuerza Aérea, pura jerga de altura. Un cuñado mío apenas aguantó un día en un andamio, y ni paga tanto, no se crea. El cuate que conectó a mi hermano vive en un lugar, pues allá por el norte, haga de cuenta por Ecatepec. Pero allá Ecatepec está lleno de negros. Dice, ya hay un chingo de tiendas que abren toda la noche. Con eso de que muchos trabajan todo el día. ¿Sabe qué me impresionó? Esas tiendas son de chinos o de coreanos. Ecatepec es negro, pero las tiendas las dominan los orientales. ¿Cómo la ve? Ellos viven en otra zona, haga de cuenta ciudad satélite. No, si le digo, usted se mete en satélite y ve puros ojitos rasgados. Eso sí, los negros traen mejores carros. A los chinos les vale madres, no gastan en nada. Si usted entra a Plaza Satélite, todos están comprando fideos o unas chanclas que dan pena. Imagínese, levantar un buen billete para andar en chanclas. Pero le estaba diciendo que a mi cuñado se le frunció en las alturas. De pronto me dice, rifarme el físico para vivir como negro ni madres. Ya le dije que su amigo, el que lo conectó, vivía en el barrio de la Sombra, como le dicen a Ecatepec. Eso sí, hay colonias negras que mis respetos, ha subido por las Águilas. Bueno, ya casi hasta arriba hay unos departamentos de lujo, ahí viven los negros ricos. Está un poco lejos, pero cada edificio tiene gimnasio y alberca cerrada. Con el friazo que hace se antoja una nadadita, viendo la nieve que cae afuera. Eso sí, no sabe el tráfico que hay para llegar a las Águilas. Allí el periférico se embotella a las 5 de la tarde y cuando nieva, peor. Chicago es bonito pero cabrón. Con decirle que viví en una ratonera donde nos cobraban la calefacción, había que echar quarters en la ranura de una máquina. Yo traía una chamarra bien lanuda y ni así. Si no echas tu moneda, te congelas. Es la ley. ¿Qué le iba a decir? Ah, que vivía en un lugar jodidón pero céntrico. Haga de cuenta la Merced. Chingos y chingos de naves industriales. Los chicanos viven por allá. Luego se conoce por los altarcitos con la Virgen de Guadalupe. Hasta en invierno les ponen flores de plástico. Flores de plástico, claro. Si no, imagínese. Si usted agarra de ahí hacia el Zócalo, pasa por un chingo de pizzerías de italianos. En la plaza de Santo Domingo hay una sinagoga y unos carritos que echan humo y huelen resabroso. El primer día pensé, tortas, que a toda madre. Niguas, te venden unas roscas de harina más duras las hijas de la chingada. Si sigues hacia el Zócalo y vas caminando y es invierno, ya te congelaste. Hay que ir en metro. Los túneles atraviesan toda la ciudad. Una vez caminé como de la Roma a la Buenos Aires, así bajo tierra, bien padrote. Ya ve que aquí el metro lleva pura raza, pues ahí hay de todo, ejecutivos muy acá, con portafolios de importancia, y cada vieja, a una estación, haga de cuenta Pino Suárez, le decíamos el nalgódromo. Como le iba diciendo, si va de Santo Domingo al Zócalo, atraviesa unos comercios supermodernos, como cajas de cristal conectadas por puentes, y luego ya llega a la plaza, y pues no hay catedral, ni bandera, ni palacio, ni nada. Ah, caray, como que me agarró la nostalgia. ¿De Chicago?, le pregunté. No, hombre, de México. De pronto me sentí en el Zócalo de allá. Viera qué distinto es. Me quedo en la esquina. No sé si me di a entender mi jefe. Es que como usted no conoce Chicago, descendí en una calle cualquiera. El taxista se persignó con el billete y arrancó rumbo a los vientos de Chicago, Distrito Federal. Bueno, esta historia tiene que ver con cómo contarnos una ciudad a través de otra ciudad. O sea, en realidad el señor pues me dijo cómo es la vida de Chicago, pero para que yo entendiera la vida de Chicago me dijo puros lugares de la Ciudad de México para que yo me fuera adaptando, ¿no? Yo fuera agarrándole la onda, y me pareció un ejercicio de imaginación extraordinario, ¿no? Y pues en ocasiones cuando uno va al extranjero aprende a
a ver las cosas de manera distinta. Yo en una época me fui a vivir con mi familia a España y luego regresé a México y empecé a ver todo con nuevos ojos. Y bueno, una de las figuras más entrañables y complicadas y enigmáticas que he conocido en la vida es mi madre. Yo creo que no acabamos de conocer a los seres queridos por cerca de que estemos de ellos, ¿no? Entonces yo me fui 3 años, regresé a casa de mi mamá y de pronto descubrí que mi mamá tenía un negocio que yo no sabía que ella estaba desarrollando, pero pues como que a ella le había dado pena decirme que estaba vendiendo lupas, ¿no? Y entonces tenía como un negocio medio clandestino de lupas, clandestino sobre todo para su familia, porque no quería que supiéramos que vendía lupas. Y entonces yo regresé a mi país y me pasó lo que nos pasa a tantos que estamos un tiempo fuera y uno dice, bueno, valió la pena haberme ido, valió la pena haber regresado, ¿no? Y así como este taxista no dejaba de hablar de Chicago, pues yo estaba con la confusión de si valía la pena o no estar. Y entonces en una ocasión voy a ver a mi madre y me doy cuenta de lo especial que es la vida mexicana o lo especial que es la vida en contacto con mi madre, y surgió esta pequeña historia que es real toda ella y que se llama, y ya sabrán ustedes a qué se refiere el título, ¿aquí venden lupas? Que es una pregunta que solían hacerle a la casa. Dice, sin caer en un determinismo que solo beneficia a las agencias de viajes, considero que el mexicano prefiere ser turista que emigrante, a no ser que tenga que emigrar por necesidad. Después de vivir 3 años en España, amigos que no dejarían México ni para casarse con una actriz de cine de Hollywood, me veían como si yo hubiera cometido algún delito o como si yo no pudiera pasar un examen. En las reuniones de evaluación de la vida nacional llega un momento peculiar, ese momento de piedad en el que tienes que justificar por qué te encuentras en la mesa o por qué regresaste al país después de haber tenido la oportunidad de quedarte fuera, ¿no? Cada tanto tiempo alguien te pregunta, te fue mal, ¿verdad? Y por eso te regresaste. Pues bien, regresé a casa de mi madre y encontré ahí una rara escena en la que para mí se cifran las virtudes del regreso, y esta escena permitió que por primera vez realmente me sintiera en casa. Cada tanto tiempo, estando yo hospedado en casa de mi madre, porque todavía no tenía dónde acomodarme con mi familia, alguien tocaba al timbre y preguntaba, ¿aquí venden lupas? Me sorprendió lo repetido de la confusión, porque hasta donde yo sabía, ahí no había ningún negocio de ese tipo. Le pregunté a mi madre a qué podía deberse esto y me dijo, oh, ya se te olvidó que México es raro. Fue toda su respuesta. Durante 3 años ejemplares, mi madre había guardado los muebles de mi familia en su sala, de modo que la conversación transcurría en un escenario que semejaba un bazar. Sí, la verdad es que en México se veía raro, al menos la sala de mi casa o de la casa de mi madre se veía raro. Un par de días después, llevé a mi hija a alimentar a las ardillas en los viveros de Coyoacán y logré una proeza solo digna de alguien bastante torpe. Me metí un trozo de cáscara de cacahuate en el ojo. Mi madre me encontró intentando un lavado salvaje en el baño. No te preocupes, me dijo. Esta estupenda frase, no te preocupes, ha sido repetida por ella desde hace casi medio siglo para solucionar toda clase de problemas. Y ahora fue seguida de otra sorprendente. Una oftalmóloga, amiga mía, está aquí en la salchichonería de al lado. Mi madre le pidió a Eufemia, que trabaja con ella, que sustituyera a la doctora en la fila para el jamón de pavo y de paso comprara salchichón Primavera. La oftalmóloga, que estaba en la carnicería, llegó a la casa y, a pesar de que mi madre aportó su linterna de explorador, dijo que le faltaba instrumental médico para hacer una revisión en regla de mi ojo. La oftalmóloga no veía bien, paradoja que suele ocupar a muchos médicos, ya sabemos, en casa del herrero
cuchara de palo. Entonces llegó el momento de la epifanía. Mi madre dijo: tengo una lupa. Se dirigió a unos bultos de la sala, descorrió la alfombra que los cubría y pudimos ver el brillo incierto de los lentes. También tengo telescopios, agregó. Fui revisado con un pequeño telescopio coreano. La amiga de mi madre intervino con la pericia de los grandes médicos. Solo me tocó una vez, cuando la presa estuvo a su alcance y se negó a cobrar. El alivio solo fue superado por el asombro de que una partícula tan pequeña provocara tantas cosas. El trozo de cáscara obligó a mi madre a hablar de sus lupas. Sí, la verdad sea dicha, tenía un pequeño negocio. ¿Por qué lo mantenía en secreto? Hay temas de los que se habla en familia y temas de los que solo se habla cambiando de familia. Según supe ese día, uno de ellos es el comercio clandestino de lupas. No insistí. Después de todo, mis cajas y mis muebles otorgaban normalidad en la sala al bulto de las lupas y los telescopios. Le pregunté a mi madre si podía contar la anécdota. Le pareció la forma perfecta del secreto. Si a ti nadie te cree, me dijo, escribes cuentos. Nada me pareció más lógico ni más satisfactorio que estar ahí. ¿En qué otro país me hubieran auxiliado de ese modo? Minutos después llamaron a la puerta. Dos mujeres de rebozo querían lupas. Recordé que las veces anteriores en que había abierto la puerta y me preguntaron por las lupas, también había visto a gente difícil de asociar con ese instrumental. No parecían joyeros, ni filatelistas, ni detectives de gabardina. ¿Por qué querían lupas? Se trataba de señoras que pedían telescopios o pedían lentes de aumento, como podían pedir cilantro. Una nueva costumbre popular llevaba a indagar el mundo en proximidad extrema. ¿Qué hacen con las lupas?, le pregunté a mi madre. Bueno, supongo que ven cosas, me dijo. Los ojos se usan para eso, ¿sabías? Sentí un dolorcito en el sitio donde había estado la cáscara de cacahuate. No estaba autorizado a contradecirla. Por la tarde vi a mi madre hacer cuentas con Eufemia. Se acercaban mucho al papel para ver las cifras. Les pregunté por qué no usaban una lupa. Nosotras vendemos lupas, dijo mi madre en tono de obviedad. No usamos el comercio. La mercancía es para los clientes. Me quedé ahí como ante un lente de aumento que hacía que la normalidad fuera maravillosamente indescifrable. Sentí que había regresado a mi país. O sea, esta historia nos hace pensar. Gracias. Muchas gracias. Esta historia nos hace pensar en cómo nosotros aquilatamos nuestra vida, que muchas veces es muy rara, muy especial aquí en México, ¿no? Pero que es el tipo de vida que llevamos, que nos sorprende de muchas maneras, e incluso nos sorprende en los entornos más domésticos, en los entornos que creemos dar por controlados, por sabidos, ¿no? En nuestra propia casa, con nuestra propia madre, aparecen estas sorpresas, ¿no? Y bueno, las sorpresas mexicanas van de un lugar a otro. Yo he escrito a veces en plan un poco humorístico de situaciones bastante desagradables. Una de ellas, por ejemplo, pues puede ser la visita al Ministerio Público, ¿no? Cualquiera de nosotros que haya tenido que visitar una oficina de gobierno sabe que ese es un desafío terrible a nuestros nervios, a nuestra paciencia, pero yo creo que a veces el sentido del humor que tenemos los mexicanos nos permite reconciliarnos de manera crítica con cosas desagradables. Y digo de manera crítica porque la situación no deja de ser lamentable, pero el hecho de que podamos burlarnos de ella o reírnos un poco, ¿no?, hace que esto sea más llevadero. Escribí un libro sobre la Ciudad de México, son crónicas muy variadas, muy diversas. Por supuesto que no es una enciclopedia de la Ciudad de México, porque esta ciudad es inabarcable, es inagotable, y además hay muchas ciudades de México. Una Ciudad de México la podemos ver desde Chalco y otra desde Santa Fe, y son ciudades totalmente diferentes. Entonces yo traté de hacer crónicas a lo largo de muchos años, más de 20 años, de el México que me consta. Y algunas de estas crónicas son bastante autobiográficas.
Entonces quiero compartir con ustedes pues un encuentro con la burocracia temible mexicana, y es un acta que tuve que levantar en el Ministerio Público. Es un diálogo que, se los prometo, realmente es tal cual ocurrió, así, y que nos habla de lo surrealista que puede ser nuestra vida. Y bueno, traté de expresarlo de una manera humorística, pues para sobrellevar esta circunstancia, ¿no? Cuando terminamos finalmente un trámite, sentimos un desahogo que creo que solo conocemos los mexicanos muchas veces. Si es que lo terminamos. Es un texto que se llama emblemáticamente Ministerio Público. Juan Antonia Villoro Ruiz. Antonio, siéntese, señor Antonio. Gracias, licenciada. ¿Trae su declaración de hechos? Aquí la tiene. A ver, déjeme ver. Uy, está mal escrita. ¿A qué se dedica? Soy escritor. Con todo respeto, pero no sabe escribir. No, ya me lo habían dicho. Si es escritor me va a entender por qué escribió mal. Gracias. ¿Qué le pasó? Lo escribí ahí. Sí, pero no supo hacerlo. Bueno, mire, licenciada, fui a Estados Unidos y me clonaron mi tarjeta. ¿La clonaron mientras estaba ahí? No, me la clonaron después. Yo ya había regresado a México. Tengo el pase de abordar para comprobarlo. No agregue documentos que solo distraen. ¿La tarjeta siempre estuvo con usted? Sí, lo escribí en la declaración. Deje de decir lo que escribió. No supo hacerlo. De acuerdo, licenciada. ¿Por qué viene conmigo? El banco me pidió que levantara un acta en el Ministerio Público, pero los hechos ocurrieron en el extranjero. Sí, ahí debería levantar el acta. Pero vivo en México, licenciada, y todo sucedió cuando yo ya había regresado. Nosotros no tenemos jurisdicción internacional. Entonces, ¿qué hago? Tiene que escribir mejor. Hay gente que puede ayudarlo. Yo, por ejemplo. ¿Qué debo hacer, licenciada? Mire, por principio de cuentas debemos justificar que usted esté aquí. ¿Qué motivos tiene para verme? Me robaron casi $5,000 en una tienda que se llama PJ Wholesale, que no conozco para nada. No se desespere, señor Antonio. Así no va a conseguir nada. Perdón, le pido que me comprenda. Eso trato de hacer, Antonio. ¿Puedo decirle Antonio? Sí. ¿En qué delegación vives, Antonio? En Coyoacán. Muy bien. Esta es la delegación de policía que te corresponde, pero el delito sucedió en Estados Unidos. ¿A dónde fuiste? ¿A Nueva York? Uy, qué padre. ¿Te fue bien? Pues sí, hasta que me clonaron mi tarjeta. Pero entonces ya habías regresado, Antonio. Sí. O sea que en Nueva York sí te fue bien. Sí. Tienes que ser preciso, Antonio. Todo se soluciona escribiendo bien. ¿Te enseño? Por favor. Cuando una persona me dice sí 3 veces seguidas, es que me está entendiendo. ¿Me estás entendiendo? Sí. Quiero decir entiendo. Concéntrate y no vuelvas a decir que sí, ok. Mira, para que tengamos jurisdicción sobre el caso, es necesario que los hechos hayan sucedido aquí en México. Pues, ¿qué quiere que haga? Me clonaron en Estados Unidos. ¿Te clonaron a ti o a tu tarjeta? Ah, qué Antoñito este. Tienes que expresarte con claridad. Lo sé, perdóneme. ¿Me permites que te enseñe a escribir tu declaración de hechos? Por favor, licenciada. ¿Cómo supiste que te habían clonado la tarjeta? El banco me mandó un correo electrónico. ¿Dónde recibiste el correo? En mi computadora. ¿Y dónde está tu computadora? En mi casa. Bueno, en la casa de usted. ¿Eres vecino de Coyoacán? Soy vecino de Coyoacán. ¿Lo ves? Los hechos ocurrieron en Coyoacán. Ahí te enteraste de todo. Es lo que tienes que escribir. No hables de Estados Unidos, que no somos la Interpol. Lo entiendo, licenciada. Y de paso, Antoñito, a ver si mejoras tu letra. Se ve que venías muy tenso. Así escribo siempre. Tienes que relajarte. Si quieres te llevo a los separos para que veas a la gente que en verdad tiene problemas. Lo tuyo es mental. Todo es cuestión de que entiendas
¿Cuál es el lugar de los hechos? Mi casa. En efecto, no hay otro lugar de los hechos. Todo pasó en tu casa. No hay nada como la verdad. Escribir un cuento de un mariachi con una crisis de identidad. Es un mariachi que no quiere ser mariachi y que le pasan cosas raras. Entonces es una celebración en parte de lo que es nuestra cultura, pero también una ironía acerca de la obligación que alguien de pronto puede tener para representarla. Entonces es un cuento un poco irónico que se llama Mariachi. Cualquier parecido con figuras del mariachi mexicano contemporáneas es mera coincidencia. ¿Lo hacemos?, preguntó Brenda. Vi su pelo blanco dividido en dos bloques sedosos. Me encantan las mujeres jóvenes de pelo blanco. Brenda tiene 43, pero su pelo es así desde los 20. Le gusta decir que la culpa fue de su primer rodaje. Estaba en el desierto de Sonora como asistente de producción y tuvo que conseguir 400 tarántulas para un cineasta que es un genio del terror. Lo logró, pero amaneció con el pelo blanco. Supongo que lo suyo es genético. De cualquier forma, le gusta verse como una heroína del profesionalismo que encaneció a causa de las tarántulas. En cambio, no me excitan las albinas. No quiero explicar las razones, porque cuando se publican me doy cuenta de que no son razones. Suficiente tuve con lo de los caballos. Nadie me ha visto montar uno. Soy el único astro del mariachi que jamás se ha subido a un caballo. Los periodistas tardaron 19 videoclips en darse cuenta. Cuando me preguntaron dije, no me gustan los transportes que cagan. La verdad es que fue algo muy ordinario y muy estúpido. Publicaron la foto de mi BMW plateado y mi 4x4 con asientos de cebra. La Sociedad Protectora de Animales se avergonzó de mí. Además, hay un periodista que me odia y que consiguió una foto mía en Nairobi con un rifle de alto poder. No cacé ningún león porque no le di a ninguno, pero estaba ahí, disfrazado de safari. Me acusaron de antimexicano por matar animales en África. Declaré lo de los caballos después de cantar en un palenque de la Feria de San Marcos hasta las 3 de la mañana. En 2 horas más me iba a Irapuato. ¿Alguien sabe lo que se siente estar jodido y tener que salir de madrugada a Irapuato? Quería meterme en un jacuzzi, dejar de ser mariachi. Eso debía haber dicho. Odio ser mariachi, cantar con un sombrero de 2 kilos, desgarrarme por el rencor acumulado en rancherías sin luz eléctrica. En vez de eso hablé de caballos. Me dicen el gallito de Jojutla porque mi padre es de ahí. Me dicen gallito, pero odio madrugar. Aquel viaje a Irapuato me estaba matando junto con las muchas otras cosas que me están matando. Desde que la conozco, Catalina ha tenido el pelo azul, rosa y guinda. Le pedí que se pintara el pelo de blanco, puesto que me encantan las mujeres jóvenes de pelo blanco. No seas pendejo, me contestó, no hay tintes blancos. Entonces supe por qué me gustan las mujeres jóvenes de pelo blanco. Están fuera del comercio. Se lo dije a Cata y habló como guionista porno. Lo que pasa es que te quieres coger a tu mamá. Esta frase me ayudó mucho. Me ayudó a dejar a mi psicoanalista. El doctor opinaba exactamente lo mismo que Catalina. Había ido con él porque estaba harto de ser mariachi. Antes de acostarme en el diván del psicoanalista, cometí el error de ver su asiento. Tenía una rosca inflable. Tal vez a otros pacientes les ayude a saber que su doctor tiene hemorroides. Alguien que sufre de manera íntima puede ayudar a confesar horrores, pero no a mí. Solo seguí en terapia porque el psicoanalista era mi fan. Se sabía todas mis canciones, o las canciones que canto, no he compuesto ninguna. Le parecía interesantísimo que yo estuviera ahí con mi célebre voz diciendo que la canción ranchera me tenía hasta la madre. Mi doctor me adulaba de un modo ridículo que la verdad sea dicha me encantaba. Llené el Estadio Azteca con la cancha incluida y logré que 130,000 almas babearan. El doctor babeaba sin que yo cantara. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años. Es un dato esencial para entender por qué puedo llorar cada vez que quiero. Me basta pensar en una foto. Estoy vestido de marinero, ella me abraza y sonríe ante el hombre que va a manejar el Buick en el que se volcaron. Mi padre bebió media botella de tequila en el rancho al que fueron a comer. No me acuerdo del entierro, pero cuentan
que él se tiró llorando a la fosa. Él me inició en la canción ranchera. También me regaló la foto que me ayuda a llorar. Mi madre sonríe, enamorada del hombre que la va a llevar a un festejo, fuera de cuadro. Mi padre dispara la cámara con la alegría de los infelices. Es obvio que quisiera recuperar a mi madre, pero además me gustan las mujeres de pelo blanco. Cometí el error de contarle al psicoanalista la tesis que Cata sacó de la revista Contenido. Eres edípico, por eso no te gustan las albinas, por eso quieres una mamá con canas. El doctor me pidió más detalles de Cata. Si hay algo en que no puedo contradecirla, es en que está buenísima. El doctor se excitó y dejó de elogiarme. Fui a la última sesión vestido de mariachi porque venía de un concierto en Los Ángeles. Él me pidió que le regalara mi corbatín tricolor. ¿Tiene caso contarle tu vida íntima a un fan? Catalina también estuvo en terapia. Eso le ayudó a internalizar su buenura. Según ella, podría haber sido muchas cosas, casi todas espantosas, a causa de su cuerpo. En cambio, considera que yo solo podría haber sido mariachi. Tengo voz, cara de ranchero abandonado, ojos del valiente que sabe llorar. Además, soy de aquí. Una vez soñé que me preguntaban, ¿es usted mexicano? Y yo contestaba, sí, pero no lo vuelvo a hacer. Esta respuesta, que me hubiera aniquilado en la realidad, entusiasmaba a todo el mundo en mi sueño. Mi padre me hizo grabar mi primer disco a los 16 años. Ya no estudié ni busqué otro trabajo. Tuve demasiado éxito para ser diseñador industrial. Conocí a Catalina como a mis novias anteriores. Ella le dijo a mi agente que estaba disponible para mí. Leo, mi agente, me comentó que Cata tenía pelo azul y pensé que a lo mejor podría pintárselo de blanco. Empezamos a salir. Traté de convencerla de que se decolorara, pero no quiso. Además, las mujeres de pelo blanco son inimitables. La verdad, he encontrado pocas mujeres jóvenes de pelo blanco. Vi una en París, en el salón VIP del aeropuerto, pero me paralicé como un imbécil. Luego estuvo Rosa, que tenía 28 años, un hermoso pelo blanco y un ombligo con una incrustación de diamante que solo conocí por los trajes de baño que anunciaba. Era modelo. Me enamoré de ella en tal forma que no me importó que dijera jaletina en vez de gelatina. No me hizo caso. Detestaba la música ranchera y quería un novio rubio. Entonces conocí a Brenda. Nació en Guadalajara, pero vive en España. Se fue allá huyendo de los mariachis y ahora regresaba con una venganza. Chus Ferrer, cineasta genial del que yo no sabía nada, estaba enamorado de mí y me quería en su próxima película, costara lo que costara. Brenda vino a conseguirme. Se hizo gran amiga de Catalina y descubrieron que odiaban a los mismos directores que les habían estropeado la vida, a Brenda como productora y a Cata como eterna aspirante a actriz de carácter. Para su edad, Brenda tiene bonita figura, ¿no crees?, opinó Cata. Me voy a fijar, contesté. Ya me había fijado. Catalina pensaba que Brenda estaba vieja por tener 43 años. Bonita figura es su manera de elogiar a una monja por ser delgada. Solo me gustan las películas de naves espaciales y las de niños que pierden a sus padres. No quería conocer a un genio gay enamorado de un mariachi que por desgracia era yo. Leí el guión para que Catalina dejara de joder. En realidad solo me entregaron trozos, las escenas en las que yo salía. Woody Allen hace lo mismo, me explicó ella. Los actores se enteran de lo que trata la película cuando la ven en el cine. Es como la vida, solo ves tus escenas y se te escapa el plan de conjunto. Esta última idea me pareció tan correcta que pensé que Brenda se la había dicho. Supongo que Catalina aspiraba a que le dieran un papel. ¿Qué tal tus escenas?, me decía cada rato. Las leí en el peor de los momentos. Se canceló mi vuelo a El Salvador porque había huracán y tuve que ir en jet privado. Entre las turbulencias de Centroamérica, el papel me pareció facilísimo. Mi personaje contestaba a todo, ¡qué fuerte!, y se dejaba adorar por una banda de motociclistas catalanes. ¿Qué te pareció la escena del beso?, me preguntó Catalina. Yo no la recordaba. Ella me explicó que iba a darle un beso a un motociclista muy guarro. La idea le pareció fantástica. Vas a ser el primer mariachi sin complejos, un símbolo de los nuevos mexicanos. ¿Los nuevos mexicanos besan motociclistas?, pregunté. Cata tenía los ojos encendidos.
¿No estás harto de ser tan típico? La película de Chus te va a catapultar a otro público. Si sigues como estás, al rato solo vas a ser interesante en Centroamérica. No contesté porque en ese momento empezaba una carrera de Fórmula 1 y yo quería ver a Schumacher. La vida de Schumacher no es como los guiones de Woody Allen. Él sabe dónde está la meta. Cuando me conmovió que Schumacher donara tanto dinero para las víctimas del tsunami, Cata dijo, ¿sabes por qué da tanta lana? De seguro le avergüenza haber hecho turismo sexual allá. Hay momentos así. Un hombre puede acelerar a 350 kilómetros por hora, puede ganar y ganar y ganar, puede donar una fortuna y sin embargo puede ser tratado de ese modo, en mi propia cama. Vi el fuete de montar con el que salgo al escenario, sirve para espantar las flores que me avientan. Cometí el error de levantarlo y decir, te prohíbo que digas eso de mi ídolo. En un mismo instante, Cata vio mi potencial gay y sadomasoquista. Ahora resulta que tienes un ídolo, sonrió, anhelando el primer fuetazo. Me carga la chingada, dije, y bajé a la cocina a hacerme un sándwich. Esa noche soñé que manejaba un Ferrari y atropellaba sombreros de charro hasta dejarlos lisitos, lisitos. En eso estaba cuando Brenda llamó desde Barcelona. Pensé en su pelo blanco mientras ella decía, Chus está que flipa por ti, suspendió la compra de su casa en Lanzarote para esperar tu respuesta. Quiere que te dejes las uñas largas como vampiresa, un detalle de mariquita un poco cutre. ¿Te molesta ser un mariachi vampiresa? Te verías muy chuli. También a mí me pones mucho, supongo que Cata ya te dijo. Me excitó enormidades que alguien de Guadalajara pudiera hablar de ese modo. Se le habían pegado todos los modismos españoles. Me puse a ver caricaturas y pensé en la última parte de nuestra conversación. Supongo que Cata ya te dijo. ¿Qué debía decirme? ¿Por qué no lo había hecho? Minutos después, Cata llegó a repetir lo mucho que me convendría ser un mariachi sin prejuicios. Contradicción absoluta. Ser mariachi es ser un prejuicio nacional. Yo no quería hablar de eso. Le pregunté de qué hablaba con Brenda. Uy, de todo, es increíble lo joven que es para su edad. Nadie pensaría que ya tiene 43. ¿Qué te dice de mí? No creo que te guste saberlo. No me importa. Bueno, mira, ha tratado de desanimar a Chus de que te contrate. Le pareces demasiado ingenuo para un papel sofisticado. Dice que Chus tiene un subidón contigo y ella le pide que no piense con su pene. ¿Eso le pide? Así hablan los españoles. Sí, pero Brenda es de Guadalajara. Lleva siglos allá, dijo Cata. Se define como una prófuga de los mariachis. Tal vez por eso no le gustas. Hice una pausa y le dije lo que acababa de pasar. Brenda habló hace rato, dice que le encanto. Cata respondió como un ángel de piedra. Te digo que es de lo más profesional. Hace cualquier cosa por Chus. Así estaban las cosas y de pronto terminó un concierto en Bellas Artes con la canción Se me olvidó otra vez, de la inspiración inmortal de Juan Gabriel. Al llegar a la estrofa en la misma ciudad y con la misma gente, vi al periodista que me odia en la primera fila. Cada vez que cumplo años, publico un artículo en el que comprueba mi homosexualidad. Su principal argumento es que llego a otro aniversario sin estar casado. Un mariachi se debe reproducir como semental de crianza. Pensé en el motociclista al que debía darle un beso. Vi al periodista en primera fila y supe que iba a ser el único que escribiría que soy puto. Los demás hablarían de lo viril que es besar a otro hombre porque lo pide el guión. El rodaje fue una pesadilla. Chus Ferrer me explicó que los grandes directores también humillaban a sus actores como él lo hacía. Tuve que esperar tanto tiempo en el set que me aficioné al Nintendo. Brenda me parecía cada vez más guapa. Una noche fuimos a cenar a una terraza. Por suerte Catalina fumó hashish y se durmió sobre su plato. Brenda me dijo que había tenido una vida muy revuelta. Ahora llevaba una existencia solitaria, algo necesario para satisfacer los caprichos de producción de Chus Ferrer. Eres el más reciente de ellos, me vio a los ojos. ¿Qué trabajo me dio convencerte? No soy actor, Brenda. Hice una pausa. Tampoco quiero ser mariachi, agregué. ¿Qué quieres?, dijo ella y sonrió de modo fascinante. Me gustó que no dijera qué quieres ser. Parecía sugerir qué quieres ahora. Brenda fumaba un purito. Vi su pelo blanco, suspiré como solo puede suspirar un mariachi que ha llenado estadios
y no dije nada. Una tarde visitó el set una estrella del cine porno. Tiene su sexo asegurado en 1.000.000 de euros, me dijo Catalina. Brenda estaba al lado y comentó: la polla de los millones. Explicó que ese había sido el eslogan de la Lotería Nacional en México en los años 60. ¿Te acuerdas de cosas viejísimas?, dijo Cata. Aunque la frase era un tanto ofensiva, se fueron muy contentas a cenar con el actor porno. Yo me quedé para la escena del beso con el motociclista. El actor que representaba al motociclista catalán era más bajo que yo y tuvieron que subirlo en un banquito. Había tomado pastillas de ginseng para la escena. Como yo ya había vencido mis prejuicios, el detalle de que hubiera tomado pastillas para el buen aliento me pareció una mariconada. Por 4 semanas de rodaje cobré lo que me dan en México por un concierto en cualquier ranchería. En el vuelo de regreso nos sirvieron ensalada de tomate y Cata me contó un truco profesional del actor porno. Comía mucho tomate para que mejorara el sabor del semen. Las actrices se lo agradecían. Esto me intrigó. ¿En verdad había ese tipo de cortesías en el porno? Me comí el tomate de mi plato y el del suyo, pero al llegar a México ella estaba demasiado cansada para que hiciéramos algo más. La película se llamó Mariachi Baby Blues. Me invitaron a la premiere en Madrid y al recorrer la alfombra roja vi a un tipo con las manos extendidas, como si midiera una yarda. En México el gesto hubiera sido obsceno. En España también lo era, pero solo lo supe al ver la película. Había una escena en la que el motociclista se acercaba a tomar mi pene y aparecía un miembro descomunal en impresionante erección. Pensé que el actor porno había ido al set para eso. Brenda me sacó de mi error. Es una prótesis. ¿Te molesta que el público crea que ese es tu sexo? ¿Qué puede hacer una persona que de la noche a la mañana se convierte en un fenómeno genital? En la fiesta que siguió a la premier, la reina del periodismo rosa me dijo: ¡qué descaro tan canalla! Brenda me contó de famosos que habían sido sorprendidos en playas nudistas y tenían sexos como mangueras de bombero. Pero esos sexos son suyos, protesté. Ella me vio como si imaginara el tamaño de mi sexo y se decepcionara y fuera buenísima y muy comprensiva conmigo y no dijera nada. Quería acariciar su pelo, llorar sobre su nuca. Pero en ese momento llegó Catalina con copas de champaña. Salí pronto de la fiesta y caminé hasta la madrugada por las calles de Madrid. El cielo empezaba a volverse amarillo cuando pasé por el Parque del Retiro. Un hombre sostenía 5 correas muy largas atadas a perros esquimales. Tenía la cara cortada y ropas baratas. Hubiera dado lo que fuera por no tener otra obligación que pasear los perros de los ricos. Los ojos azules de los perros me parecieron tristes, como si quisieran que yo me los llevara y supieran que era incapaz de hacerlo. Regresé tan cansado al hotel que apenas me sorprendió que Cata no estuviera en el cuarto. Al día siguiente, todo Madrid hablaba de mi descaro canalla. Pensé en suicidarme, pero me pareció mal hacerlo en España. Me subiría a un caballo por primera vez y me volaría los sesos en el campo mexicano. Cuando aterricé en el DF, sin noticias de Catalina, supe que el país me adoraba de un modo muy extraño. Mi agente, Leo, me entregó una carpeta con elogios de la prensa por trabajar en el cine independiente. Las palabras hombría y virilidad se repetían tanto como cine en estado puro y cine total. Según yo, Mariachi Baby Blues trataba de una historia dentro de una historia dentro de una historia, donde todo mundo acababa haciendo lo que no quería hacer al principio y era muy feliz de esa manera. A los críticos les pareció muy importante todo esto. Mi siguiente concierto, nada menos que en el Auditorio Nacional, fue tremendo. El público llevaba penes hechos con globos. Me había convertido en el garañón de la patria. Me empezaron a decir el gallito inglés y un club de fans se puso club de gallinas. Catalina había pronosticado que la película me convertiría en actor de culto. Traté de localizarla para recordárselo, pero ella seguía en España. Recibí ofertas para salir desnudo en todas partes. Di miles de entrevistas en las que nadie me creyó que no estuviera orgulloso de mi pene. Fui declarado el latino más sexy por una revista de Los Ángeles, el bisexual más sexy por una revista de Ámsterdam y el sexy más inesperado por una revista de Nueva York.
pero no podía bajarme los pantalones sin sentirme disminuido. Finalmente Catalina regresó de España a humillarme con su nueva vida. Era novia del actor porno. Me lo dijo en un restaurante donde tuvo el mal gusto de pedir ensalada de tomate. Pensé en la dieta del rey porno, pero apenas tuve tiempo de distraerme con esta molestia porque Cata me pidió una fortuna por gastos de separación. Se los di para que no hablara de mi pene. Fui a ver a Leo a las 2 de la madrugada. Me recibió en el cuarto que llama estudio porque tiene una enciclopedia. Sus pies descalzos repasaban una piel de puma mientras yo hablaba. Tenía puesto una bata de dragones como un actor que interpreta a un agente vulgar. Le hablé de la extorsión de Catalina. Tómala como una inversión, me dijo él. Esto me calmó un poco, pero yo estaba liquidado. Mientras tanto, Leo siguió moviendo sus hilos. La limusina que pasó por mí para llevarme a la gala de MTV Latino había pasado antes por una mulata espectacular que sonreía en el asiento trasero. Leo la había contratado para que me acompañara a la ceremonia y aumentara mi leyenda sexual. Me gustó hablar con ella porque sabía horrores de la guerrilla salvadoreña, pero no me atrevía nada más porque me veía con ojos de cinta métrica. Volví a psicoanálisis. Dije que Catalina era feliz a causa de un gran pene real y yo era infeliz a causa de un gran pene imaginario. ¿Podía la vida ser tan básica? El doctor dijo que eso le pasaba al 90% de sus pacientes. No quise seguir en un sitio tan común. Mi fama es una droga demasiado fuerte. Necesito lo que odio. Hice giras por todas partes. Lancé sombreros a las gradas. Me arrodillé a cantar El hijo desobediente. Y una tarde, en el Zócalo de Oaxaca, me senté en un equipal y oí buen rato la marimba. Bebí 2 mezcales, nadie me reconoció y creí estar contento. Vi el cielo azul y la línea blanca de un avión. Pensé en Brenda, en su pelo blanco, y le hablé desde mi celular. Te tardaste mucho, fue lo primero que dijo. ¿Por qué no la había buscado antes? Con ella no tenía que aparentar nada. Le pedí que fuera a verme. Tengo una vida, Julián, dijo en tono de exasperación, pero pronunció mi nombre como si yo nunca lo hubiera escuchado. Ella no iba a dejar nada por mí. Yo cancelé mi gira al Bajío. Pasé 3 días de espanto en Barcelona sin poder verla. Brenda estaba ocupada con una filmación. Finalmente nos encontramos en un restaurante que parecía diseñado para japoneses del futuro. ¿Quieres saber si te conozco?, me dijo ella, y yo pensé que citaba una canción ranchera. Me reí, nomás por reaccionar, y ella me vio a los ojos. Sabía la fecha de la muerte de mi madre, el nombre de mi ex-psicoanalista, mi deseo de estar en órbita. Me admiraba desde un tiempo que llamó inmemorial. Todo empezó cuando me vio sudar en una transmisión de Telemundo. Se había tomado un trabajo increíble para ligarme. Convenció a Chus de que me contratara para su película. Escribió mis parlamentos en el guión. Le presentó a Cata al actor porno para que me dejara. Planeó la escena del pene artificial para que mi vida diera un vuelco. Sé quién eres y tengo el pelo blanco, sonrió. Tal vez pienses que soy manipuladora. Soy productora, que es casi lo mismo. Produje nuestro encuentro. Vi sus ojos irritados por las desveladas del rodaje. Fui un mariachi torpe y dije, soy un mariachi torpe. Ya lo sé. Brenda me acarició la mano. Entonces me contó por qué me quería. Su historia era horrible. Justificaba su odio por Guadalajara, el mariachi, el tequila, la tradición y la costumbre. Le prometí no contársela a nadie. Solo puedo decir que ella había vivido para escapar de esa historia, hasta que supo que no tenía otra historia que escapar de su historia. Yo era su boleto de regreso. Pensé que nos acostaríamos esa noche, pero ella aún tenía una producción pendiente. No me quiero meter con tu trabajo, pero tienes que aclarar lo del pene, me dijo. El pene no es mi trabajo, lo inventaron ustedes. Eso lo inventamos nosotros, un recurso del cine europeo. Se me había olvidado lo que un pene puede hacer en México. No quiero salir con un hombre pegado a un pene. No estoy pegado a un pene, lo tengo chiquito, dije. ¿Qué tan chiquito?, se interesó Brenda. Chiquito normal. Velo tú.
Entonces, ella quiso que yo conociera sus principios morales. Lo tienen que ver todos tus fans, contestó. Ten la valentía de ser normal. No soy normal, soy el gallito de Jojutla. Mis discos se venden hasta en las farmacias. Lo tienes que hacer. Estoy harta de un mundo falocéntrico. Pero tú sí vas a querer mi pene, tu pene chiquito normal. Brenda bajó la mano hasta mi bragueta, pero no me tocó. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Ella tenía un plan, siempre tiene un plan. Yo saldría en otra película, una crítica feroz al mundo de las celebridades y del machismo, y haría un desnudo frontal. Mi público tendría una versión descarnada y auténtica de mí mismo. Cuando pregunté quién dirigiría la película, me llevé otra sorpresa. Tampoco ella me dio a leer el guión completo. Las escenas en las que aparezco son raras, pero eso no quiere decir nada. El cine que me parece raro gana premios. Una tarde, en un descanso del rodaje, entré a su tráiler y le pregunté: ¿qué crees que pase conmigo después de la película? ¿Te importa mucho?, respondió. Brenda se había esforzado como nadie para estar conmigo. Si la abrazaba en ese momento, me soltaría a llorar. Me dio miedo ser débil al tocarla, pero me dio más miedo que ella no quisiera tocarme nunca. Algo había aprendido de Cata: el cuerpo tiene partes que son decisivas. ¿Te vas a acostar conmigo?, le pregunté. Nos falta una escena, dijo, acariciándome el pelo. Despejó el set para filmarme desnudo. Los demás salieron de malas porque el catering acababa de llegar con la comida. Brenda me situó junto a una mesa de la que salía un rico olor a embutidos. Se quedó un momento frente a mí. Me vio de una manera que no puedo olvidar, como si fuéramos a cruzar un río. Sonrió y dijo lo que los dos esperábamos: ¿lo hacemos? Se colocó detrás de la cámara. En la mesa del buffet había un platón de ensalada. Yo estaba a 30 centímetros de él. La vida es un caos, pero tiene secretos. Antes de bajarme los pantalones, me comí un tomate. Bueno, y para concluir, y antes de pasar a una sección de diálogo con ustedes, quisiera leer una especie de letanía que escribí después del terremoto de 2017. Los que estamos esclavizados con el periodismo tenemos que entregar columnas pase lo que pase. El terremoto ocurrió el martes y en 2 días después, pues como tantos de nosotros, yo estaba pues en las labores de tratar de ayudar a alguien o tratar de auxiliar a seres queridos. Por ejemplo, una familia de amigos míos que perdió su casa, estaba viviendo en la mía. Estábamos haciendo todo lo posible y yo no podía pensar en nada que no fuera el terremoto. Entonces, pero tampoco tenía nada especial que decir, porque pues quién puede comentar algo después de una sacudida tan intensa. Pensé en escribir algo sobre el gesto más importante de la jornada, que es un gesto que creo que deberíamos tener en muchas otras instancias de nuestra vida, que era el que se inventó en ese momento, el de los brigadistas que levantaban el puño para que se guardara silencio y se pudiera escuchar si alguien seguía con vida. Ese gesto solidario ponía el acento en los menos favorecidos, los que podían todavía decir algo para ser rescatados. Ojalá nuestra vida fuera así en otras circunstancias. Entonces escribí un texto tratando de describir eso, pero naturalmente salió algo muy aburrido, y entonces, desesperado, se me ocurrió escribir una letanía protagonizada por el lector mismo, es decir, hablarle de tú y tratar de que él se identificara con lo que había pasado. Escribí el texto de una sentada. No sé a qué género literario pertenece, pero sí sé que pertenece a un género sismológico. Para mí es una réplica, así como los terremotos tienen réplicas. Esta fue una réplica hecha de palabras y que pues ya se convirtió en algo anónimo porque mucha gente se apropió de ella. No sabía yo tengo un número de caracteres, pero como aquí tenía que escribir renglón, 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 como en una letanía, no sabía cuántas frases tenía que escribir. Entonces estaba en contacto con el periódico Reforma y le decía: ya llené la página. No, pues te faltan unas líneas. No, ya te pasaste, córtale. Entonces así lo fuimos acomodando. Fue una cuestión un tanto desesperada y es un texto pues para mí muy especial, porque es un texto que refleja lo que podemos ser como comunidad.
en esos momentos la gente rebasó las funciones del Estado y del gobierno y nos convertimos en gobernantes de nosotros mismos. Yo creo que una comunidad se distingue por la reproducción de la vida o por la autorreproducción de la vida, por cómo se puede bastar a sí misma, y eso logramos hacer en las jornadas después del terremoto. Ojalá siempre pudiéramos tener esta actitud. Entonces, puesto que compartimos esta ciudad que tiene muchas maneras de sorprendernos, de agobiarnos, de lastimarnos, pero donde queremos seguir viviendo, pues quiero compartir con ustedes este texto, que es una letanía, se llama El puño en alto, y dice así: eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo, y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado, después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. ¿Queda cupo para los héroes de septiembre? Tienes miedo, tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad, ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos. Eres el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió con la primera sacudida, cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza, el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar. Muchas gracias.